So I'm sure you don't know anything about that challenge with virtual conferences. Sí, estaban hablando del desafío de las reuniones virtuales. Puede ser fácil o difícil. Bueno, creo que debemos arrancar. Comencemos. Es una maravilla verlos aquí todos reunidos. En realidad, ¿está bien si comienzo? Sí, ¿cierto? Bueno. Buenos días, tardes, noches. Gracias por estar aquí acompañando. Soy Lauren Racing. Estoy acompañándolos desde Washington, D.C., desde el programa de seguridad ambiental. Esta sesión se está interpretando simultáneamente a francés y español. En la parte inferior de la pantalla verán un botón de interpretación donde pueden decir escuchar si quieren escuchar francés, francés o inglés. O la pueden dejar apagada si pueden entender cualquiera de los tres idiomas. Bien, se supone que debo mostrar una diapositiva que no tengo lista acerca de ese tema, pero cuando se registraron a la conferencia, aceptaron el código de conducta de la Asociación de Construcción de Paz Ambiental sobre la política anti-acoso y anti-discriminación. Bueno, yo sé que todos aquí en la comunidad se comportan y son respetuosos porque tenemos interpretación simultánea. Es de forma verbal. Voy a pedirles que no utilicen tanto el chat. Pueden tener algunos comentarios breves en el chat, pero no comentarios largos. Si están escuchando en francés y o español, pueden escribir los comentarios en francés o español y los intérpretes los traducirán a inglés cuando sea necesario. Sí, pueden hacer preguntas en el chat y las vamos a incluir en la discusión. Queremos que sea tipo conversación. Entonces levanten la mano, activen su micrófono, hagan preguntas como si estuviéramos de forma presencial. Bueno, diferentes formas de comunicarnos. Antes de llegar al panel en sí, estamos de acuerdo con el código de conducta, la política de no discriminación y no acoso. Bueno, podemos arrancar. Pero ya esperamos ya esté la interpretación. Si tiene algún problema, por favor, levanten la mano o avísenos en el chat. Bueno, más o menos hace 20 años me acaba de graduar y estaba pensando cómo desarrollar una carrera en construcción de paz y resolución de conflictos. Estuve en Bulgaria y luego pensé que debía estudiar más después de un mes de haber vuelto de Bulgaria. Llegó el huracán Katrina y pude ayudar en los esfuerzos de recuperación. Y fue un tiempo difícil ver todo el desastre, la destrucción, que las personas venían a sus hogares destruidos, otras personas que no habían podido irse a otro lugar, en ver de primera mano la brecha de la desigualdad y la necesidad de apoyo mutuo y que hice entender mejor cómo los sistemas ambientales, sociales y políticos se conectaban. Eh, y aquí fue cuando comencé a hablar de este trabajo que tiene que ver con la mesa redonda de hoy y soy la directora del programa de este tema. Voy a presentar a los conferencistas y luego tendremos la oportunidad de discutir con todos. Ken Kanka es profesor en una universidad de Estados Unidos. Ha escrito varios artículos sobre la construcción de paz, política del agua y otros temas de gobernanza ambiental. Jeff Cloaco está en la Universidad de Ohio. Dirigió un programa desde el 97 hasta el 2012 y sigue sirviendo como consejero del programa. Es coautor de unos informes sobre construcción de paz ambiental que llamaremos CPA y un capítulo sobre seguridad ambiental. El siguiente el presentador, el director de la Escuela de Estudios o Investigación. Además de un número de publicaciones, Asha también fue coautora de un libro sobre conflicto y construcción de paz que tiene contribuciones de diferentes autores adicionales. Aris es practicante en la Universidad de Waterloo. Antes de ser parte de la universidad, también Larry estuvo en el Centro Africano para
seguridad incluye temas de CPA. Steve Van Vender es profesor en la Universidad de Massachusetts. Desde 2013 al 2017 escribió parte de un artículo sobre política y medio ambiente. Ha recibido algunos premios y reconocimientos sobre sus publicaciones, el diseño de políticas y conexiones entre el medio ambiente y temas de seguridad, y recursos y consumo. Erica Weinthal va a llegar un poquito tarde porque tiene que terminar una clase, entonces voy a presentarla de todas formas. Erica es profesora en la Universidad de Duke. También ha sido autora y coautora de diferentes publicaciones sobre cooperación ambiental, política doméstica, política en Asia Central y el agua en el contexto del postconflicto. En 2017 recibió un premio de reconocimiento y es parte de la asociación CPA. Entonces, hace 20 años hablamos de Dabelco y Conca, contribuciones de algunos de los presentantes. Fue uno de los primeros documentos que tienen que ver con cooperación a través del lente de construcción de paz. Es el enfoque desde entonces, cómo los recursos naturales y la escasez y el cambio ambiental pueden conducir al conflicto después de 20 años de la publicación. Creo que ha ganado mucho terreno en la práctica y en la política. Ahora hay un gran rango de estudios de caso, bibliografía, programas y políticas que incorporan expresamente la construcción de paz ambiental, CPA, y aún hay espacio para crecer más, pero tenemos más de 1000 personas registradas para que asistieran a esta conferencia. Entonces, vamos a comenzar con una ronda rápida. Yo les voy a decir a quién del panel. Vamos a comenzar con Ken, pensando de qué no ha cambiado en los últimos 20 años. ¿Cuáles son las preguntas, temas relevantes como hace 20 años? Gracias, Lori. Gracias a todos por acompañarnos. Es un momento muy emocionante. Vamos a ser muy breves. Creo que la narrativa en este campo aún es dominada como no era antes por la idea de manejar el uso de recursos naturales. Y hay una ironía porque era operación de diferentes dependencias. Y creo que el cambio climático en particular y la forma como lo concebimos, eso refuerza la importancia de este tema. Es una narrativa que se desde que comenzamos a hablar de este tema. Algo que no ha cambiado es que el campo siempre ha tenido un lado oscuro. Hay algo que se llama el lado oscuro de la cuestión de paz ambiental, los puntos ciegos del género y otros temas que nos habían considerado, varios temas que dicen mucho. Esto ha estado ahí todo el tiempo, es importante anotarlo, y unas cosas que tratamos de enfatizar fue que en la cooperación ambiental puede tenerse viendo como algo, una excavación de los productos o los recursos naturales. Sí, mayoría de la controversia cuando comenzamos el proyecto con respecto a parques de paz y esquemas transfronterizos tenía una mentalidad extractivista, aunque normalmente era sobre conservación. Entonces el lado oscuro siempre ha estado presente. Y algo tercero, brevemente, desde el inicio este campo ha estado lleno de personas. Mucho de lo que sabemos viene de la comunidad de la práctica. Los investigadores tratan de mantenerse al día con el estudio, el conocimiento que se genera. Me parece que es algo muy útil y algo de lo que me emociona del campo y la asociación CPA, pero me parece que el documento blanco tiene puntos
ciertos que la gente debe tomar en cuenta sobre el rigor conceptual y tener más cuidado que tiene que ver con esas formas de generar conocimiento. Hasta ahí. Gracias, Ken. Larry, ¿qué nos puedes decir tú? Good timing. It's, as I said, I've got heat pumps being installed here. So there may be a lot, no babies crying. It'll be No drills. tengo es que estén llorando, pero puede haber algo de ruido donde estoy. I've become sort of, I don't know, am I less optimistic than I was? I think Creo que environmental. ahora soy menos optimista de lo que era antes. Creo que CPA es algo optimista, es un punto de vista mundial y aún vengo de la práctica, nuestra noción de cambiar estratégicamente el cambio climático, construir confianza, construir paz, pero no estoy muy seguro de que se haya mejorado la gobernanza en términos nacionalistas. Y depende de dónde esté trabajando uno, en qué región se encuentre, en qué región trabaja también. Hay más posibilidades de colaboración. Entonces creo que es un punto de vista mundial y uno llega y cambia las preguntas que nos formulamos, la forma en que abordamos la práctica, si está con las comunidades o es hacedor de política o es investigador y está tratando de resolver algún problema. Mucho ha cambiado en los 20 años desde que se publicó el libro. Para mí, una de las formas es que gasté 20 años haciendo capacitación de capacitadores en resolución de conflictos a través de CAPNet, que me ha llevado a todas partes del mundo para trabajar sobre conflictos en tiempo real en Trinidad y Tobago, por ejemplo. Y de verdad, entonces, hablando de construcción de paz, yo me convertí o comencé a darle la bienvenida a esas personas, la bienvenida a personas cuyo trabajo antes no había apreciado antes. Y no quiero ofender a los colegas diciendo que un grupo u otro grupo no era tan interesante, pero me abordaron y me miraron como que yo era demasiado realista, pero la forma en que trabajamos en la práctica, la resolución de conflictos, construir confianza, etcétera. Yo simplemente veo que esos espacios se cierran y donde los recursos es una preocupación y los estados y la soberanía es un problema. Hay muchas cosas aquí que ignoramos y creo que debemos reconfigurar el enfoque a construcción de paz a la luz de esta falta de voluntad de los estados de apartarse del manejo estatal tradicional. Thank you, Larry. Gracias, Larry. Jeff, ¿cuáles son tus principales 3 cosas que son relevantes hoy como lo eran hace 20 años? Muchísimas gracias, Lauren, y gracias a todos. Es una maravilla podernos reunir y hablar de lo que significa hoy. Yo diría que como tema, un área que sigue siendo un desafío es lo que enfrentábamos en ese momento y lo que enfrentamos ahora en muchos aspectos. Con involucrar a las personas en esta expectativa nada realista. Una noción continua que, bueno, díganos qué funciona. Y venimos como investigadores y les decimos, sí, vamos a tratar de hacerlo y compartir los que es, pero no sabemos nosotros. Pero una cosa es ser proactivo y responder a qué, más bien haber dicho abiertamente que cuál era el caso, como el libro lo hace sobre los conflictos conflictos transfronterizos por el agua. Y digamos esa noción de si vamos a decir qué funciona, tratar de hacerlo para que vayan y lo hagan. Lo segundo irrealista sería la línea del tiempo. Entonces sí, podemos hacerlo y aquí tenemos unos fondos de 2 años para este proyecto. El proyecto solo tiene fondos, pero no son suficientes. Entonces los que están en el territorio, que conocen, saben qué hay que hacer o los que tienen que hacer son los que tienen que liderar y conducir el proyecto. Si lo pueden hacer en lugar de tener que imponer ideas desde un externo.
Y también es irrealista tratar de definir qué es éxito. Entonces hacer CPA y luego se resuelve el conflicto. Esto tiene que ver con el punto de que en cómo se relaciona el punto del conflicto. Entonces encontrar formas en que podamos definir cómo se ve el éxito, cómo sería una situación de éxito. Dado que hay muchos otros elementos del proceso, como la construcción de confianza. Y también es irrealista, y esto sería una limitante política, que de verdad tenemos que ver con construcción de paz ambiental porque es algo robusto, importante e incluyente, pero también al mismo tiempo es importante reconocer que es lo que los profesionales hacen, los practicantes hacen y le reservan el espacio, pero son mucho más escépticos y en algunos casos más bien presentan oposición a la prevención de conflictos o tratar de cooperar en la resolución de conflictos y más bien se enfocan en tratar de reconstruir o construir confianza. Y finalmente, enfatizando el punto de Ken, es un enfoque, tener en el centro de toda la discusión el manejo de los recursos naturales, verlo como el objetivo, pero aún así nos falta entender y aceptar oportunidades, aprovechar oportunidades de patrones de interacción que podrían ser más sencillos, más fáciles y que nos deberíamos estar obligados a seguir en este espacio de CPA para poder construir confianza y que es parte importante de nuestra relación. Entonces, tiene que ser los recursos y el medio ambiente como el motor principal. Entonces, creo que esos son desafíos que teníamos entonces y siguen siendo desafíos hoy. Hemos hecho algo de proceso y me alegra ver algunas de las personas que están trabajando y haciendo contribuciones en este esfuerzo y que nos acompañan hoy. Así que gracias. Thank you, Jeff. Ashok? Gracias, Jeff. Thank you. Ashok. That's actually a matter of happiness that there are people, I mean, there are not, you know, this is the small number of people who Es un número still survive. pequeño de personas que arrancaron, pero el número de personas que participan ha aumentado. Vemos esto en la organización del evento. Muchas más personas interesadas en el tema. Pero diría lo siguiente. Como yo lo veo, creo que ha habido y la idea, y ahí está desde el inicio, lo comentó Ken sobre cambio climático. Siempre se relaciona con cambio climático en un diferente contexto, pero volvemos al mismo tema que comenzó a finales de los 80 y comienzos de los 90. Entonces, yo pienso que no hay mucho desarrollo en ese sentido de qué es lo que hemos logrado hasta el momento para abordar los problemas conceptuales de los desafíos centrales y también si hay algún tipo de política que se haya diseñado. Bueno, sí, ha habido algún desarrollo, pero nada relativamente totalmente nuevo, por lo menos en los últimos 20 años. Hay una parte conceptual que me preocupa un poquito porque me preguntó qué pase cuando pasemos del conflicto a cooperación y la construcción de paz y cooperación. Entonces creo que el enfoque es CPA, construcción de paz ambiental. Ese movimiento se apoderó de nuestra área, donde el medio ambiente así enfrenta desafíos. Y cuando hablamos de construcción de paz, entonces nos metimos a qué es lo que, la definición del mismo. Y cuando los reunimos, el medio ambiente de construcción de paz hace que la gente tenga sentimientos diversos. Es muy enriquecedor porque viene de diferentes disciplinas, diferentes ideas, pero necesita una simplificación para ver qué significa exactamente. Entonces me parece que aún tenemos dificultades definiendo y entrando en la construcción de paz ambiental, es decir, de hecho, ¿dónde está el campo de investigación? Es un campo de diseño de políticas y me parece que a nivel de diseño de políticas es una guía. Es decir, no es que sea malo, no hay nada malo, está bien, no tengo problema al respecto, pero pienso cuánto es que este tipo de coexistencia o cooperación
coexistencia que existe entre los dos campos y va en la dirección correcta o no. ¿Por qué me molesta un poquito esto? Porque yo pienso que es de mucha importancia tener cierto tipo de evidencia para de verdad respaldar nuestra discusión teórica, nuestros argumentos que tenemos en el libro de construcción de paz. Y sí tenemos algunos casos específicos, un número limitado de aciertos, pero me parece que es un número más bien bajo en comparación a la cantidad de trabajo de investigación. Aquí es donde me parece que no hemos podido determinar exactamente qué nos lleva hacia donde queremos estar, a la construcción de paz real. Entonces, la razón por la que menciono esto es porque creo que al no hacerlo, estamos manteniendo a los políticos alejados. Comenzamos con la política, nuestro enfoque era la política. Recordemos que la construcción de paz siempre era en el contexto de política y tenemos que preguntarnos, ¿estamos teniendo en cuenta el lado político? Porque sin ellos es difícil progresar, porque los hacedores de política no quieren, digamos, avanzar en ese sentido. Y es un gran desafío. No encaja en nuestras ideas de lo que deberíamos haber dicho, pero lo que debía hacerse y lo que se puede hacer, eso es una gran diferencia. Y si no involucramos la política en este diálogo, en esta discusión, entonces de pronto no podamos superar el desafío. Pero aún así me alegra que hay mucho interés, que hay un avance, que hay mucha energía, tanto interés en general. Me parece que todavía hay mucho terreno por recorrer. Bueno, yo moderé otro panel y creo que este tema es recurrente, los desafíos políticos, sobre todo si tomamos este contexto, no vamos a avanzar mucho en la conversación. Estoy pensando cómo podemos hacer más trabajo en ese sentido. Stacy, contigo, ¿cuáles son las cosas más relevantes en CPA? Muchas gracias. Primero quiero decir gracias a Jeff y Ken por organizar este evento y por estos 20 años de liderazgo y siempre tratando de conectar esta agenda con el mundo de la práctica, que Ken ha sido muy práctico. Los 3 puntos rápidos serían que puede parecer obvio, pero debemos abordarlo, y es la construcción de paz y la gobernanza más efectiva. Son prioridades muy bajas para los investigadores en la práctica, más que en la agenda tradicional de seguridad. Entonces, lo que llamábamos la nueva agenda de seguridad no desplazó la antigua agenda y básicamente como que aún está ahí, nos está haciendo saludes en las periferias de la agenda de seguridad, que no ha cambiado mucho, dado que en mi región, en el libro de la región política o el área política, hay un poquito de noticias, es en Europa nororiental, a varios niveles. Creo que eso lo podemos ver como un ejemplo. Creo que el otro punto, y estoy de acuerdo con Ken sobre la crítica que ha planteado, pero me parece que también está claro que la construcción de paz y algunas de las ideas de CPA, de hecho, se han asegurado en los últimos 20 años en la práctica y a veces en la academia y en la investigación, porque los parques de paz, la conservación, compartir el agua, no está menos segura que hace 20 años. Creo que debemos pensar entonces cuál es la relación entre nuestra agenda de investigación, cuál es la relación entre esa y la práctica real. Lo segundo rápidamente es que nos ha tomado 20 años en organizaciones mundiales, PNUMA y otras, con cosas muy interesantes, casos de estudio y la investigación, pero creo que los desafíos permanecen invariables, como las organizaciones internacionales, lugares como USAID y otros,
cómo han logrado conectarse más con las comunidades en el territorio donde se están haciendo los proyectos en los últimos 20 años. Eso no se ve tan cambiado como uno esperaría y los cambios, o más bien los desafíos, aún permanecen siendo básicamente los mismos. Y rápidamente lo último es que para mí el caso de política sobre el que escribí, algunas de las cosas que no han cambiado es que la mayoría de las regiones han visto un fortalecimiento de los incentivos para, no sé, implementar otras dinámicas. Por ejemplo, en Rusia y Bielorrusia los ponen por un lado y puede dividir a Ucrania por mitad en las siguientes semanas. A mí me parece que esto ilustra de nuevo que estas dinámicas aún no se superan o no se logran, no logramos sobreponernos, determinar las nociones de política y seguridad que se han alegado durante ya 25 años. Entonces, me parece, en otras palabras, yo sé quién está hoy en la misma discusión. Thank you for that. There's a lot of follow-up questions. Gracias. Creo que hay muchas preguntas, pero quiero hacer una nueva ronda de preguntas pensando qué es diferente, qué ha cambiado, qué ha evolucionado el centro de gravedad, cómo ha cambiado en los últimos 20 años. Entonces, de pronto pensar en 2 o 3 puntos que quieran enfatizar y luego quiero animar a todos a que tengan sus preguntas listas porque vamos a comenzar la discusión. Las pueden compartir en el chat, también pueden levantar la mano para activar el micrófono. Entonces, Ken, vamos de vuelta contigo. Bien, lo obvio que ha cambiado y que se ha mencionado es las miles de personas, 1,000 de personas en esta conferencia, investigadores, académicos, practicantes profesionales, todos. Creo que antes era algo pequeño, un grupo pequeño, pero quiero aclarar. Yo no diría que el libro es la razón para el crecimiento de este campo. Nadie diría eso, pero creo que lo que sí podemos hacer es cómo era en ese momento cuando nosotros éramos uno del grupo pequeño que estábamos tratando de trabajar. Era un grupo de personas pequeños, tan pronto cuando salían de la sala ya estaban juntos, pero todos pensaban que estábamos locos, pero ha habido crecimiento, legitimización, y me parece que ha habido una diversificación y es por lo menos el inicio de la diversificación y a eso le damos la bienvenida porque necesitamos animar y exigir, de hecho. Entonces la narrativa a la que respondíamos era en Norteamérica y Europa, una estrategia específica acerca de la escasez que crea dificultades y las dificultades crean conflictos. Estamos tratando de mirar eso, es decir, mira, hay una posibilidad, pero no tiene que ser de esa forma, a menudo no lo es así. Y respondimos con la narrativa para la alternativa de Norteamérica y Europa. Me parece que de todas formas ha evolucionado y eso es algo emocionante. Otra cosa que ha cambiado es el cambio climático en sí. Es sorprendente el punto al que el cambio climático ha llegado a dominar nuestro trabajo, la investigación, etcétera. Les puedo decir que era muy diferente hace 25 años. Ciertamente estamos aquí en la mesa, pero pasamos mucho tiempo. Las cosas que nos llevaron a este espacio, a la situación de deforestación, los cambios en el acceso a las personas a las tierras comunitarias, la conservación de la biodiversidad, áreas protegidas, las áreas marinas, el desarrollo de los campos de petróleo, etcétera. Todo es sorprendente la forma en que el cambio climático ha progresado, ha avanzado, ha energizado a muchas personas. También ha llamado la atención a otras áreas de muchas personas del planeta. Lo otro que ha cambiado es el enfoque, la escala. Me parece que esto es importante. De nuevo, tengo una vista de los sentidos. Nos enfocábamos en problemas regionales, transnacionales, cuencas de ríos transfronterizas, algunos temas de conservación, iniciativas de conservación de mares, de diferentes fronteras, algo que pasaba a las fronteras y mucho de lo que estábamos tratando de hacer era ver esa escala y cómo considerar esa problemática, pero creo que en estos años, en particular después del trabajo de CPA, después del conflicto,
que comenzó como en el 2010, el interés de algunos donantes de comenzar programas en ese sentido y el mayor interés de las organizaciones intergubernamentales llamó la atención de muchas personas de la academia e investigadores profesionales para seguir esa línea y seguir la luz. Y en este sentido son los fondos. Y creo que nos fuimos atraídos a unos enfoques más pequeños, la idea de reciprocidad, diálogo, pensar en el futuro, etcétera. Aún se puede aplicar, pero hay algo como raro, ¿no? Cambios teóricos que a veces no funcionan totalmente bien. Entonces, nos sorprende que en la plenaria de ayer, en la que tuve el privilegio de participar, todas las personas de política pedían que la comunidad volviera a la escala, apenas comenzáramos a involucrarnos con las preguntas, los interrogantes más grandes, los escaláramos, no lo subiéramos, lo aplicáramos, porque de cierta forma hemos marginalizado el trabajo, como que, digamos, solo a nivel muy pequeño, muy local, solo donde las personas están o donde hay algún ecosistema, pero el desafío de ayer en la plenaria, desde el punto de vista de los hacedores de política y embajadores, me parece que esto se une con el comentario de Lario de algunos otros países de la narrativa de seguridad. Ayer era que volviéramos al tema de la escala y tratar de involucrarnos a mayores niveles, niveles más grandes. Tenemos que pensar, analizar por qué trabajamos a la escala, al tamaño que trabajamos, dónde la comunidad tiene un centro de gravedad y dónde no lo tiene para poder escalar, y necesitamos pensar lo que significaría el responder a ese desafío. Thank you, Ken. Larry? Gracias, Ken. Larry. Sorry. Perdón, hay mucho ruido acá. Si quieres, volvemos contigo más adelante. Bueno, no sé cuánto más ruido va a haber. Voy a elaborar sobre lo que acaba de decir Ken acerca de la escala, porque creo que hubo optimismo acerca de la gobernanza global y la regionalización. Y claramente ha habido unos pasos hacia atrás en ambas áreas. And there's definitely sort of, hegemonic Definitivamente como que activity there. no hay la actividad que esperaríamos ver. Hay muchos obstáculos que se atraviesan. Tenemos que pensar más en la implementación. Lo segundo es la adecuación de los marcos conceptuales. ¿Cuáles son las formas adecuadas de intervenir? Vemos a CPA como un colectivo y todos lo abordamos de diferentes ángulos. Tratamos de ingresar, pero la mayoría de esas formas de ingreso no han sido nobles para otros y se ha dividido en otras disciplinas, pero ahora tenemos que pensar acerca de, bueno, ¿quién tiene el conocimiento que importa? La descolonización del conocimiento, todos estos elementos que fundamentalmente son importantes, pero ¿cómo hacemos que encajen? ¿Dónde las implementamos? ¿Dónde las aplicamos? Y lo tercero es ICT, la capacidad de aplicar el potencial de impacto. Es astronómico, ha aumentado astronómicamente, pero también la tendencia de estar dentro de cámaras, 1000 personas. Sí, somos una cámara ecológica, pero podemos quedar perdidos en esta cacofonía de voces. Entonces, no venimos al Wilson Center para reunirnos y nos volvemos a hacer nuestra investigación en nuestro campo. Es decir, todo está abordándonos todo el tiempo, llega a nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos que tenga sentido? Y otra cosa rápidamente es, Ken habló del cambio climático, pero lo que me quedó claro ayer, bueno, según el lanzamiento del documento blanco con toda el arte tan bonita y también donde estoy en Canadá en el momento, toda la semana sobre la transmisión canadiense, tiene que ver con el cambio climático y es algo altamente fotogénico. También los desastres, muy fotogénico. Entonces, la capacidad de los que estamos interesados en tratar de hallarle sentido en estas cosas
y darle dirección a las fuerzas de forma productiva. Hay una posibilidad allí. Con la vista puesta en la naturaleza para que podamos llegar a espacios y presentar argumentos que de pronto no podíamos presentar antes a las personas que ni siquiera sabíamos que estaban ahí, que les importaban estas cosas. Entonces yo diría que son cambios y desafíos fundamentales sobre cómo hacemos el trabajo y cómo concebimos las cosas hoy. Gracias, Larry. Hola, Erika. Bienvenida. Qué bueno verte. Estamos haciendo la segunda ronda y estamos pensando en qué ha cambiado en los últimos 20 años y cómo el centro de gravedad ha cambiado con CPA, la construcción de paz ambiental. Como comunidad estamos tratando de poner más atención a qué temas hoy. Jeff, creo que tú sigues. Gracias, Lauren. Voy a elaborar lo que han dicho los dos anteriores y creo que uno de los desafíos que tenemos, y estoy de acuerdo con Ken, de esa forma dominante de muchas de las discusiones tienen que ver con cambio climático, y es que en realidad nos presenta el potencial, si lo llamamos a un paso atrás o el libro de Larry, el contexto para o con el potencial de conflicto, pero también cooperación. Esperemos que venga en cómo respondemos al cambio climático. Me parece que aún para algunos en CPA puede ser inseparable, como que vienen del mismo origen, pero hay nuevos actores que se unen a la mesa y tienen un lugar dominante y cómo conducen, qué es esto de mitigación y adaptación. Algunos están familiarizados con los temas de paz y conflicto, pero muchos no lo están. Algunos quieren abordarlo y pensar en cómo hacemos temas de sensibles al conflicto o mitigación, adaptación en lugares que tienen un conflicto en el contexto, y muchos lo ven como muchas veces, ¿no? Son temas recurrentes, es difícil hacerlo, por favor, no nos den consideraciones adicionales, gracias, pero no, gracias, no más. Es que ese es el trabajo de alguien más. Entonces, creo que una de las cosas que nos anima la conferencia es que hay muchas personas que la están asistiendo, la están siguiendo, de diferentes conexiones que se logran, asumimos que están ahí, pero no siempre es fácil y me parece que también de alguna forma tenemos un mundo adicional en el que podemos mirar, analizar la construcción de paz ambiental, sus diferentes enfoques, herramientas y probar cosas con una nueva dinámica que viene con esquemas, biocombustibles, adaptación, todas estas cosas nuevas que imponen una nueva dinámica. Infortunadamente, como dijo Ken, a veces en este tema, mirando hace 20 años, creo que éramos pocos, pero ahora vemos a muchas personas trabajando, pero vemos a muchos constituyentes, pero cosas que no se hacen siempre con el ánimo de conservación. Eso nos trae a nuevas áreas donde trabajar. Bien, gracias, Jeff. Asha. I will stick with the same climate change. I think Yo quisiera hablar de cambio climático. it seems like we are Pareciera que estamos asumiendo que los últimos 20 o 25 años nuestro crecimiento ha estado progresando normalmente, de forma normal, gradualmente, pero creo que hemos visto que ha habido un interés inicial en los temas ambientales en los 90s, finales de los 90s, para conseguir fondos y personas que trabajaran, que se interesaran en esta forma de ver el mundo, pero el cambio climático digamos, lo aumentó. Para enfocarnos en esta investigación hay más dinero, más aceptación y también aceptación en el sentido que estamos mirando a lo que era antes nuestra inseguridad, de que era el tema de discusión, los temas ambientales. Ahora sabemos que es un tema seguro, que sí es verdad, sí está ahí. Entonces nos trajo a un
una forma muy diferente de analizar las cosas, tener más aceptación. Recuerdo cuando en los 90 comenzaba a hablar de temas del agua o conflictos del agua en general. Era como que si de verdad tenía que decirles que yo algo de verdad en el trabajo, si hago algo serio, de verdad, porque ese era el tipo de reacción que promovía en el momento, como que ni siquiera se consideraba como un problema de seguridad. Entonces creo que hemos avanzado, pero ¿cómo desde ese momento hemos mirado el tema a nivel internacional o regional, pero también a nivel nacional, en cierto sentido? Pero el cambio climático me parece que, bueno, nos enfocamos más en el lado concreto a nivel nacional, regional, pero ha habido un número de cambios, un número de instancias que de pronto no nos guste, de pronto no lo veamos como, bueno, algo que no nos alegre, pero por lo menos ha habido mucho desarrollo que se ha realizado en la cooperación. Creo que hay más problemas que se estén abordando. A nivel regional e internacional ha habido progreso, sí. Hay debates más ricos y esto no es solo a la superficie. Y hemos logrado algunos cambios. Ha sido cuestión o han seguido siendo temas de discusión, pero hay cosas que me gustaría resaltar ahora. Y una es que no deberíamos dar por hecho, dar por sentado que este progreso en el campo se va a mantener igual o va a continuar progresando. Puede resultar que lo que hemos visto, cierta falta de interés en muchos años, si entramos en este tema de cambio climático, se ha hecho un problema grande. De pronto lo va a seguir siendo durante mucho tiempo, entonces debemos estar preparados mentalmente para asegurarnos que se siga prestando atención, que es relevante. Lo segundo, que ha habido una aceptación gradual en la comunidad más grande en general, pero aún es un campo débil, ¿no? Y tiene que ver con todos los que, todo es de todos, pero no le pertenece a nadie. Tenemos desafíos de encontrar los trabajos, los recursos, mirar, no nosotros, de pronto, yo ya estoy demasiado viejo para encontrar empleo, pero creo que es un problema para los jóvenes que vienen a este campo, que quieren encontrar la forma de enfrentar los desafíos, pero no todo, de pronto, no todo se logra resolver en los siguientes años. Esa idea de que el campo pertenece a todos y a nadie al mismo tiempo, creo que eso puede resonar entre nosotros. Stacy, seguimos contigo. Bien. Podemos tratar de no estar de acuerdo totalmente todo el tiempo. Yo creo que soy más entusiasta acerca de la proliferación de escala y foros de gobernanza, etcétera, tradiciones disciplinarias que han proliferado en estos años. Eso lo veo yo así, más que los otros que han comentado. Yo escucho los puntos que, bueno, creo que tenemos que hablar de escala, sí, saber cuál es nuestra audiencia, pero me parece que es diferente que pensar que necesitamos una agencia totalmente diferente que le apunte a los hacedores de política, porque creo que todas las cosas, hay cosas buenas que se están haciendo. Por ejemplo, que se organice esta conferencia y temas también importantes como género. Hace 20 años no teníamos mucho de género y nunca a la misma escala. Estamos en un mundo con unas preguntas e ideales de descolonización y poscolonización, y no son diferentes de la agenda de hace 20 años. Y estamos diseñando programas para implementar en el territorio. Entonces deberíamos ser más entusiastas sobre esta proliferación, pero significa que debemos encontrar la forma. Bueno, si estamos tratando de enseñar lecciones, mirar a qué lecciones, a qué nivel son las lecciones y con quién le tenemos que hablar, a los practicantes o profesionales en diferentes áreas para poder escalar. Entonces, ese es mi punto. También pienso que
es algo emocionante y o abrumador más bien. Creo que está bien que haya tantas rutas hacia el mismo objetivo para mejorar de forma simultánea la gobernanza y construir paz, pero por estas diferentes rutas, la proliferación de los mismos y el estado en el que están de avance definitivamente significa que nuestra agenda de investigación ya no se comunica. Entonces, esa parte creo que se puede mejorar, pero de nuevo, es algo más bien positivo, identificar quiénes son nuestros interlocutores. Thank you, Stacy. Gracias, Stacy. Erika, vamos contigo. Okay, say the question again. Bien, ¿vuelves a repetir la pregunta, por favor? De pronto no estuviste en la primera ronda y era ¿qué no ha cambiado en los últimos 20 años? Y ahora estamos hablando de qué se ha cambiado en los últimos 20 años y mirar cuál es el enfoque, los desafíos que están ahora, las áreas de prioridad en nuestro campo. Bien, voy a comenzar con mis disculpas por entrar tarde a la reunión. Estaban en una clase en otro edificio. Vine corriendo, estaba tomando agua. Bueno, voy a comenzar con lo que ha cambiado. Si me veo en la pantalla, bueno, veo que he cambiado y que estamos conectados en la pantalla. Eso sería algo obvio. Creo que es un contexto, un campo mucho más diverso ahora. Y bueno, a eso le damos la bienvenida. Me parece que refleja los temas que se están estudiando. De pronto eso ya se discutió y capturó. Nadie se esperaba este rango de temas, esta cantidad de temas. Así por lo menos lo veo yo. Hay clima, género, tantas cosas, diferentes niveles de escala. También estoy de acuerdo con lo que escuché, lo que alcancé a escuchar acerca de que hay mucho enfoque en el nivel internacional. El capítulo que yo escribí era sobre agua internacional y también tenía que ver con mirar el papel de las organizaciones internacionales como el Banco Mundial, ONU, USAID, y menos acerca de mirar los que confían en los sistemas de agua, que quieren del acuerdo de compartir agua, y en muchas formas hay un cambio, una variación a ver diferentes rutas de cómo entendemos qué significa CPA, construcción de paz ambiental, qué significa para diferentes personas, comunidades. Escuché la discusión de recursos renovables y minería, y cuando comenzamos a pensar acerca de diferentes formas de extracción de los renovables, sí necesitamos que los países y las comunidades sean los conductores de qué significa, bueno, para que una extracción sea para el bien del globo, que puede tener consecuencias negativas locales si no se hace bien. Donde también hemos cambiado es que hay más atención definitivamente a los defensores ambientales, los defensores de derechos humanos de la tierra que están trabajando en el campo desde los 90, cuando yo estaba en Asia Central. No utilizamos el lenguaje que utilizamos hoy para describir ONGs, sociedad civil, activistas ambientales, pero muchos de ellos aún o todavía están activos décadas después, y me parece que como campo, escuchar más y trabajar en asociaciones con muchos de ellos, de activistas ambientales, defensores ambientales, es algo que ha aumentado y se ha reconocido y también ha generado nueva investigación y también ha permitido que haya más involucramiento, investigación, asociación, colaboración con comunidades que, por lo menos para mí en Asia Central, donde estuve, y me importa mucho, y aún trabajamos juntos, hacer que varios proyectos sean impulsados o manejados. Es decir, que los proyectos sean manejados según lo que escuchamos en el terreno, en lugar de lo que escuchamos de nuestras instituciones o del sistema internacional.
Ok, bien. Voy a hacer un par de preguntas más que están en el chat, pero quiero animar a los que están participando para que levanten la mano, compartan comentarios o preguntas. Creo que es más bien una conversación en lugar de un panel. Bueno, hay un par de preguntas en el chat. Voy a tratar de combinarlas. El tema de escala sigue apareciendo, pero para mí tiene que ver también con, bueno, de trabajar de diferentes escalas y que se conecten las escalas, asegurarnos que haya conocimiento de comunidades locales, pero que llegue a la política a alto nivel y también viceversa, de arriba hacia abajo. Pero eso va a requerir una gran cantidad de cambio sobre cómo se toman las decisiones en los procesos. Entonces, Mackenzie Johnson pregunta en el chat, dice también, me pregunto si los hacedores de política son la única meta, la audiencia meta. Otros también pueden estar interesados en esas tácticas. Entonces, por ejemplo, los defensores ambientales, ¿qué quiere decir de volver a escalar hacia arriba? Creo que el movimiento de justicia ambiental nos da ideas sobre construcción ambiental. Y luego otra pregunta es de Eric Abitbol. No sé si digo el apellido bien. ¿Hasta qué punto el campo de CPA en la práctica ha integrado la complejidad de los diferentes sistemas en los enfoques? Y si hay una investigación que se pueda mencionar al respecto. Creo que hasta ahí vamos a tomar esas dos preguntas. También diría que es una mesa redonda, entonces si quieren participar y quieren contribuir o no sé, decir algo, háganlo con gusto, pero vamos primero con los presentadores. Just come off Take a mute and I'll know quick- you want to I'll speak. take a Y quick. adelante. Sí, voy a tratar de responder. I think I disagree with Stacy less than El tema de la escala, creo que estoy en desacuerdo con Stacy, he disagrees with me. más de lo que él está en desacuerdo conmigo, que normalmente es así. Yo diría que tenemos que pensar en la naturaleza de la respuesta, no me parece que queremos simplemente reflexionar y seguir con la misma escala, porque creo que es parte del problema, siguiendo cosas como el dinero, las oportunidades hacia dónde van. Entonces eso es típico, que es algo que es nuevo y tratando de legitimarse y tratando de establecerse con involucramientos significativos. Entonces creo que el punto de Mackenzie tiene toda la razón. Creo que hay narrativas que no estaban disponibles hace 25 años. Me parece que el movimiento de justicia ambiental es una variante mucho más fuerte de los movimientos de justicia ambiental que estaban disponibles en ese momento, etcétera. Entonces creo que si hay un movimiento para tratar de involucrar las cosas y escalarlas, no es simplemente saltar y llegarle a un, no sé, a un partido o a un grupo, a un actor. Es un desafío para el campo, pero es parte del mismo. En ese sentido, creo que es más bien una oportunidad de tratar de escalar más. Gracias, Ken. Larry? Quiero decir que estoy de acuerdo y puse una parte de la respuesta en el chat. Creo que muchas veces donde hablamos de política, cuando hablamos de política, tenemos una posición privilegiada. No es el caso de las comunidades. Creo que esa es una de las cosas que nos lleva a este tipo de investigación y es mirar el lado negativo localizado de la adaptación, es decir, sobre todo a nivel local, y no hablar por las comunidades, sino tratar de encontrar formas de reunir a los grupos de forma que puedan tener esa conversación. Eso me parece interesante. Mi esposa es planeadora urbana, trabaja con comunidades en la parte norte de Canadá, pero como que hacemos lo mismo al tiempo, porque ambos estamos tratando de resaltarle, anotar a la gente, a las personas que tienen los recursos y poder que hay impacto, que puede haber impacto y que no es el interés de esas personas que no tienen voz y
están desempoderadas y marginalizadas. Entonces es eso. No es solo que participemos a esta escala o lo llevemos a la escala dada, sino que se mueve. Y creo que es una de las cosas interesantes de nosotros en el panel, todos nosotros, es que tenemos el privilegio de movernos, podemos ir de lo local a lo global, podemos ser ese tipo de conducto para conversaciones que de otra forma nunca se darían. Entonces, creo que no solo se trata de la escala sola tampoco, sino de los aliados y cómo se buscan aliados, personas con quienes trabajar para tratar de lograr el cambio. Es laterales hacia los lados, huye en todas las direcciones. Great, thank you, Larry. Gracias, Larry. I think it's the one I did some study on this. Yo hice un estudio and, how the environmental sobre proposed, how it cómo helps la to propuesta ambiental ayudaba o contribuía en el diseño de política o cómo influenciaba el diseño de política, pero creo que tenemos que darnos cuenta que la escala a la que la estamos hablando ahora no estaba cuando comenzamos el trabajo, era mucho más localizado y más bien basado en una región y nada global o regional como lo vemos ahora, por lo menos con algunos temas de cambio climático. Y eso ha cambiado, eso de verdad ha evolucionado en diferentes aspectos. Los problemas, el interés en los problemas, etcétera, el diseño de políticas o la influencia en diseño de políticas, pero creo que también debemos darnos cuenta que este tipo de movimientos a nivel global o local o regional siempre presenta desafíos que no vamos a poder entender siempre, a menos que volvamos a la intervención pasada sobre la política. Y creo que allí es donde necesitamos de verdad entender la política bien, en lugar de crear una fórmula global que de verdad tendría un tipo similar de impacto en todas las regiones. Y esto está por venir porque eso sigue cambiando y sigue evolucionando y esto es lo que de verdad tenemos que analizar. Por eso es que hablé que la política es algo significativo. Es un área importante de nuestra discusión. That's a great point, Ashok. Do you Muy have buen punto, suggestions Ashok. of how to better ¿Tienen sugerencias de like, cómo consider the political considerar context el and contexto respond político to it? mejor y responder al mismo? Do you think if I had an answer, I would have been Que sitting si here tuviera una respuesta no estaría rather than sentado doing aquí, something else? estaría haciendo algo más, pero But I think creo que, you see, let me explain. a ver, In the quiero tratar de explicar. 2003 or Creo que en el 2003 o 2004, la Asociación de Agua Internacional en Marsella organizó una reunión para tener la ciencia política, el agua y la diseño política y no pasó. Hay obstáculos gigantes, hay oposición gigante para traer a los políticos a cualquier tipo de tema de discusión de política y me parece que es gradual y está cambiando gradualmente cómo el liderazgo se entera, dónde puede uno influenciar, que venga de arriba hacia abajo. Pero me parece que tiene que ser un proceso constante. Debe ser un proceso para romper esa barrera de diferentes disciplinas y no mirarlo de una forma que sea única. Es muy importante lo que hace a que hagamos si nuestros políticos lo hacen mal, sale mal. Vemos qué pasó en Estados Unidos. Solo estoy diciendo Estados Unidos porque muchos lo entienden, pero eso pasa en todas partes. Entonces, lo que sea la política climática, uno puede tener impacto, pero si los políticos no lo toman en cuenta, entonces no tiene sentido. Thank you. Maddie Layton, can you come off mute? Bueno, lo siguiente, Martin, ¿querías hacer una pregunta? Sí, muchísimas gracias. Estoy trabajando con el PENUMA y el Mecanismo de Seguridad Ambiental y con otras entidades de la ONU.
Gracias, muchas gracias por este análisis de estas tendencias. Una vista hacia atrás, qué ha cambiado y qué no ha cambiado. Es fascinante. Una discusión muy interesante. Cuando hablamos de la influencia sobre los políticos y hacedores de políticas, viniendo de donde yo vengo y habiendo seguido durante varios años las discusiones de ONU y cómo ha evolucionado, sobre todo en el lado de seguridad y el lado científico, también vería más bien, que estamos en unas estructuras más bien quietas y divididas por sectores. Uno de los desafíos tradicionales en tratar de implementar los análisis es pensar quién tiene que incorporar todas estas nuevas formas de analizar, de ver el mundo. Y de alguna forma, la comunidad de seguridad, y estoy totalmente de acuerdo que la seguridad con armas siempre van a aplastar las flores y van a ser dominantes, pero aún veo que hay una coexistencia de los dos y se están considerando algunos temas de forma realista. Pero la pregunta es entonces, al contrario, si la comunidad ambiental está aumentando la sensibilidad al conflicto, pero creo que toda esta finanzas del clima, hay más discusión de cómo utilizamos esos fondos y si es solo para mitigación o también es en lugares frágiles, también es en lugares donde uno de verdad necesita esas herramientas, lo que han dicho los otros autores, y cómo movilizamos mejor esto en esas condiciones. Y los que son expertos en temas ambientales o nociones ambientales, ¿cómo pueden aplicar esto políticamente? Entonces me parece difícil incluso formular una pregunta, pero ¿cómo ven estas diferencias de audiencias desde su perspectiva? ¿Simplemente hacemos ciencia y la gente lo toma, lo recoge como propia, como suya? ¿O también ven este cambio interesante? ¿Quién es la audiencia? Y bueno, he tenido el privilegio de trabajar con varios de las personas que están aquí en el panel, entonces es un placer tener este diálogo, esta conversación, así en vivo. Gracias. Adelante. Thank you, Maddie. Does anybody want to respond? I'd love to hear what the audience has to say. in Gracias. ¿Alguien quiere responder? No, me gustaría escuchar qué tiene que decir el público. Hay un chiste que decía, los que pueden hacer cosas, los que no pueden hacer nada, enseñan. Y los que no pueden enseñar, enseñan educación física. Y yo confieso personalmente en la etapa que estoy en mi carrera, mi meta principal es construir oportunidades para la siguiente generación de activistas, académicos, hacedores de política en este espacio, de forma que se puedan involucrar con estos desafíos que Matt nos acaba de explicar. Entonces me gustaría escuchar de otras personas que están presentes. ¿Qué piensan? So please do raise your hand and chime in. Sí, levanten Anders, la mano y pueden participar. Anders, Yes. Can you hear me? yes, great to see you. Oh, likewise. So ¿me fascinating. escuchan? Ah, sí, bien. Un panel muy interesante. Muchas gracias. Es ver, bueno, todos estos rostros, caras conocidas y escuchar sus reflexiones. Bueno, yo tengo varios puntos. Trabajo para el Banco Mundial. Trabajo para el Banco Mundial como punto focal y obviamente me inspira. Y he estado trabajando en este tema y en otros con respecto a CPA. Y yo soy el más antiguo, tal vez en el Banco Mundial. En este sentido, soy profesional en ciencia política. Entonces estoy aquí y tratando de levantar esa voz. Y me parece que hay más reconocimiento, más y más. De pronto no estemos todos de acuerdo
de la importancia de por lo menos entender la economía política. El Banco Mundial es un banco de desarrollo, se enfoca en terminar la pobreza extrema. Esa es nuestra misión, lo que debemos hacer, pero eso no significa que nos metamos en política, pero a menos que entendamos la política, no vamos a poder hacer nuestro trabajo bien. Y es algo en lo que hemos mejorado, pero también debemos conectarnos con lo que decía Matt de los fondos que hay más para el clima. No he visto los detalles, pero de pronto nosotros en el Banco Mundial podemos, digamos, afirmar eso, que ha habido un aumento. Muchos han hablado de las organizaciones internacionales, cómo lo podemos hacer mejor, reconociendo que no es nuestro papel principal en los aspectos de seguridad, la política, etcétera, sino que enfocarnos en el desarrollo. Obviamente reconocemos que tenemos que trabajar de forma bilateral para lograr que estos procesos se avancen, pero me interesaba escuchar de la experiencia y experticia de los panelistas. ¿Cuál sería como el consejo que ha hecho bien el Banco Mundial y que no ha hecho tan bien? Y tengo curiosidad de escuchar en ese sentido, es una pregunta para todos. Pero la verdad, es un panel muy fascinante. Muchas gracias. Thank you, Andres. I'm gonna see if So I- anybody. Gracias, Anders. A ver si alguien. Sí, adelante, Erika. Sí, yo puedo contribuir Just because there's been a lot in the chat too, and I think porque ha it's habido mucha actividad en el chat y creo que tiene que ver con gobernanza, el papel de diferentes actores como el Banco Mundial, porque a menudo, como se ha dicho, vemos este tema de construcción de paz, construir buena gobernanza, cuál es la relación entre los mismos y los que estamos aquí trabajando en cuencas de ríos internacionales. Bueno, hemos creado esta asociación, es una forma de gobernanza internacional. And, I think, where things that I've learned from being part Hay of cosas que he aprendido siendo parte de esta comunidad de práctica y es que uno puede crear, por lo menos en mi trabajo, uno puede crear mecanismos para manejar o gestionar una cuenca por razones de seguridad que puedan mitigar las oportunidades de conflicto, pero también puede conducir a la destrucción del medio ambiente. Entonces hay que pensar de verdad el diseño de las instituciones porque sirven para diferentes propósitos y en diferentes momentos, diferentes personas y hay asimetrías, depende de donde uno esté. Nos enfocamos mucho en la prevención de conflicto, en ese lado, en lugar de si hay beneficios para los medios de vida de las personas o para los ecosistemas. Y entonces, elaborando sobre esta discusión de la escala de la gobernanza, mucho de esto tiene que ver, se devuelve a la pluralidad que está ahí afuera de estructuras de propiedad, formas de sistemas legales y esta noción de pluralismo. Pero a nivel global, vemos que no es igual, vemos diferentes estructuras. Es diferente para los que están en organizaciones internacionales que pueden comparar estados y situaciones, pero dentro de los estados, más y más, a menudo no reconocemos esta variación en propiedad, estructuras de propiedad, diferentes tipos de mecanismos de participación, sistemas de gobernanza y cómo se conjugan. Y podemos tener sistemas de legalismo plural. Y en el campo de CPA, construcción de paz ambiental, cual estamos tratando de manejar sistemas de recursos naturales que podamos prevenir conflicto, sostener la paz, al mismo tiempo puedan asegurar que hay otros temas relacionados con dar justicias, soluciones justas para las comunidades y que permitan que se escuchen diferentes voces como parte de la estructura. Entonces creo que estamos agregando más y más variables a las estructuras que queremos crear para el recurso de los sistemas, perdón, el manejo de los sistemas y de los recursos. Gracias. Erika, ¿alguien más quiere contribuir? Can I? ¿Puedo? Sí. Yeah, thank you, Anders. Gracias, Anders. Qué bueno verte. So I think
Me parece que el Banco Mundial ha avanzado, como tú dijiste, para involucrar la política, porque leí un informe sobre agua y migración. Es un informe excelente, muy interesante, donde podíamos ver que ha habido un intento de mirarlo así. Yo a veces digo cosas que ya se han dicho, pero que se han desarrollado. Y ha habido desarrollo y mejoras, pero algo que dijo Erika, sabemos muy bien que ningún acuerdo de sobre el agua no se ha construido con la provisión de algún tipo de defensa. Entonces, ¿quién da el dinero para construir presas, por ejemplo? Entonces, esta cooperación hasta cierto punto necesita mirar cómo, de dónde viene la cooperación, quién está interesado en la cooperación. Yo recuerdo antes de que se publicara el libro, hace como 30 años, están involucrados en temas de discusión de agua. ¿Sabemos cómo era en ese momento? Había mucho desacuerdo. Y cuando preguntaba, que en el terreno decían que no hay problemas. Y decíamos, vamos a hablar con la gente porque es la forma más sencilla de firmar un acuerdo. Y hemos estado esperando una comisión para manejar este tipo de conflictos. Entonces, este tipo de cosas a veces no funcionan. Otra cosa es que necesitamos averiguar, encontrar cuáles son los modelos que pueden tener éxito en algunos contextos. Pero espero que me entiendan que ha habido algún éxito, sí, que ha logrado el Banco Mundial para reunir a los países y firmar acuerdos. Pero no se puede siempre tomar la fórmula y aplicarlas en otras regiones sin considerar los contextos de política y de control. Aquí es donde está el desafío y por esto es que hay muchos casos no exitosos. Y volvemos al tema principal, que necesitamos ver esto como un enfoque comparativo. Pero creo que ya sí han logrado avance. Si puedo hacer un comentario breve. Primero, creo que, bueno, los que están presentes han hecho trabajo genial, por ejemplo, en México y otros en de los cambios geopolíticos en la región del Caspio. Bueno, quiero conectar el comentario de Anders con Erika. La pregunta de, bueno, nadie respondió a algunas de las preguntas, pero hace 20 años el Banco Mundial tenía el dinero. Hoy el Banco Mundial es una política de seguridad de forma que los socios privados o los 25 puedan construir o traer los fondos para algún proyecto, etcétera. Esto es un tema. Lo segundo es que, ¿cuál es la mayor fuente de conflicto en esas cuencas? Es como Egipto, Etiopía, no sé, no estoy de acuerdo. Me parece que son las ciudades grandes, se están poniendo muy sedientas. Los agricultores necesitan agua y esta diferencia en diferentes sectores lo que salpica a las fronteras porque las ciudades a menudo se encuentran en estas regiones fronterizas. En otras palabras, el modelo financiero y las fuentes de tensión y conflicto que están en las cuencas han sido aceleradas por el cambio climático y han salido de allá donde estaban esas instituciones y el diseño de crear comisiones para cuencas de ríos. Entonces me parece que la forma de responder la pregunta de Answer es que no tenemos que pensar solo en el sistema, pero Stacey y Larry son los que piensan en el sistema. De pronto ellos quieren decir algo, pero la forma de responder la pregunta de Anders es volverle a preguntar a él, no que hables a nombre del banco ni nada, pero el banco va a lanzar hoy otra iniciativa. ¿Cómo se vería hoy? La forma en que lanzaron antes, yo diría que las dos formas en que se vería totalmente diferentes son el cambio de la economía política en ese espacio y donde
están los riesgos de conflicto más significativos. Entonces, mucho del trabajo en ese sentido tiene que ver con articular las instituciones porque es una de las herramientas que tenemos. Anders, claro que nos gustaría charlar más al respecto. I see Stacy has his hand up. Anders, did you Veo want que to? Stacy levantó la mano. Sí, puedo contribuir también. Creo que es una discusión larga, pero aún así, gracias por las respuestas. Estoy de acuerdo. No es como que tengamos que financiar empresas, porque va en círculos la forma en que se financian grandes infraestructuras y así debería hacerse. No solo en África, sino también en Asia, en otros lugares. Pero con respecto a la pregunta de qué se vería diferente si lanzáramos un proyecto hoy, bueno, de verdad, no puedo hablar por todos, pero son los países que se reúnen, pero apoyados por el Banco Mundial. ¿Cómo se vería un acuerdo sobre el agua hoy? Bueno, me gustaría presentar un punto que tiene que ver con lo que han descrito algunos. Lo que hacemos bien es involucrarnos en las actividades con los ministerios de finanzas, etcétera, ministerios de Hacienda, pero también a nivel local. ¿Qué pasa? Me parece que el Banco Mundial a veces se trata de poner al día sobre el tema de las cuencas y los aspectos de inclusión. Es algo que estamos haciendo, pero deberíamos hacer más. Y eso sería un aspecto donde esperamos que podamos mejorar en el futuro y a involucrarnos con las comunidades más antes de lanzar algún proyecto. Pero de nuevo, no puedo hablar acerca de a nombre de los países que se reúnen para firmar algún acuerdo. Gracias. Bien. Stacy, iba a agregar el comentario de Ken acerca de la financiación. Cuando miramos la minería y la energía solar y eólica, vemos un cambio general hacia cosas muy complejas, financiación nada transparente, opaca, financiando proyectos con menos involucramiento de las comunidades y sin respuesta del Estado. Entonces, este modelo y esas formas de energía solar y eólica serían de interés para este grupo porque son buenos ejemplos de cosas que el cambio climático y la transición energética está promoviendo, que de ninguna forma están en la dirección de menos conflicto local, menos acaparamiento de tierras, menos exclusión y desplazamiento. Son estas áreas donde entran en el contexto, en el escenario. Y me parece que uno de los impulsores, motores, este financiamiento y responsabilidad o rendición de cuentas de el modelo neoliberal de estos proyectos que los apoyan. No son acuerdos entre el Banco Mundial y el Estado de Venezuela, por ejemplo, para construir una represa, para identificar un actor. Y esto se repite en todas partes, pero me parece que vale la pena pensar acerca de cómo nuestra agenda está respondiendo a esas dinámicas en la economía y política global. That's great, Stacy. Thank you. Gracias, Stacy. Nos quedan 9 minutos. Quiero hacer una ronda final, pero a ver si hay más preguntas o comentarios de alguien antes de la última ronda. No sean tímidos. Going, gone. Okay. To all of you, I Bien, think para todos, me parece que es una oportunidad única en esta conferencia de CPA para pensar en qué viene en el futuro para el campo, las personas que están tratando de entrar en este campo y desarrollar
sus propias carreras en este espacio. Entonces sería útil escuchar de ustedes qué tipo de consejo darían a alguien quien está entrando en CPA o de pronto en otro sector, en el momento están allá, pero están tratando de aplicar los principios de CPA en el trabajo que hacen. ¿Qué tipo de consejo les darían? Voy a comenzar con Larry. Can I deflect this, Lauren? Because I'm actually responding to Eric's question on. Estoy respondiendo a alguien en el chat, entonces paso. Bueno, entonces Ken. Me imagino que diría que hay varias cosas. Cuando comencé a trabajar en esta área, en este campo, había muchas personas que estaban llamadas, que entendían paz y dinámica, pero no entendían el medio ambiente. Muchas personas entendían, otros entendían el medio ambiente, pero no entendían las dinámicas de la paz y el conflicto. Entonces, digamos que las escasez crea diferencias y las diferencias crean conflictos. Entonces, durante mucho tiempo, creo que el desafío para las personas a ambos lados de esa división, para llegar al otro lado y entender, y mucho del involucramiento es reunir a personas con experticia especializada, expertos y tratar de lograrlo. Pero creo que estamos en el punto donde estamos produciendo una generación de personas que de verdad son fluidos en ambos sentidos, en ambos lados. Entonces yo animaría a la gente a que no se sientan que tienen que ser sobre especialistas. Creo que el objetivo, el final, eso es lo que hay que tener en cuenta. Encontrar la escalera que queremos escalar y mirar los pasos y tomar uno a uno. Creo que las personas que han, digamos, participado y tenido éxito han ido paso a paso. Sería parte del primer consejo. El segundo consejo es simplemente que tenemos que involucrarnos con la diversidad y globalidad del espacio. Lo he estado haciendo ante mucho tiempo. Conozco a muchas personas que están aquí presentes y me impresiona mucho que no conozco a muchas de las que están presentes y son de todas partes. Y es una característica de esta conferencia, pero creo que nos desafía a encontrar formas de involucrarnos y algunas de las formas más fáciles, las formas tecnológicas son geniales y necesitamos utilizarlas, pero pueden ser superficiales, pero pueden producir buenos resultados. Entonces animo a la gente que están trabajando en este campo, colonizar y pensar de forma creativa acerca de la naturaleza de digamos, el contexto transnacional. Bien, Larry. Okay, thanks. I feel like there are Siento lots of que hay diferentes espacios highly accepting of your que in this kind of topic. So, aceptan su interés en este tema. example, in my own university, En mi propia universidad, por ejemplo, tenemos maestrías, personas que están haciendo doctorado en tema de gestión ambiental, maestría en cambio climático. Entonces hay diferentes ángulos que van a responder a digamos, los siguientes estudios que les permiten especializarse. Me parece que es una nota relacionada con lo que dijo Ken. Si tienen un interés, primero que todo, si quieren trabajar en este campo, deben estar enfrente de personas que trabajen en el campo. Así de sencillo. Tienen que comenzar a conectarse, crear la red, ser parte de la red. Tienen que seguir su pasión. Si tienen interés en una investigación en particular, seguirla. Y me parece que en el centro de la construcción de paz ambiental hay un deseo compartido de justicia social y sostenibilidad ambiental. Eso es lo que buscamos. No creo que no necesitamos otra inspiración. No creo que funcione así, que sea parte de un curso. Uno viene aquí por sus propios intereses a través de un tutor. Alguien debe ir a estudiar con Ken, por ejemplo. ¿Por qué no? Porque tiene mucho tiempo para supervisar a muchos estudiantes de posgrado. Y luego
asistir a este tipo de reuniones y estar involucrado y servir de voluntario también, hacer trabajo voluntario localmente, porque todo es construcción de paz ambiental de cierta forma. That's great, Larry. Thank you. I think one of my former Gracias, colleagues Larry. Creo que told me that me han dicho que en su carrera profesional, una de las cosas más importantes es tener un tutor y ser un tutor, y creo que es algo que aplica a CPA y que, que todos ustedes lo entienden. Erika, Sure. I'm probably gonna say similar de things. pronto diga algo similar. You know, I guess the biggest thing is take Creo que lo risks. principal es tomar Someone opens riesgos. the door, Si alguien abre la puerta, cruzarla, para mí eso ha sido toda mi experiencia. Simplemente no saber que iba a terminar trabajando en Asia Central, iba a terminar trabajando allá. Cuando fui a la universidad tenía otra mentalidad, que iba a trabajar en otra parte en Rusia o en Europa Oriental, pero las oportunidades se abrieron y uno simplemente tiene que atreverse con el reconocimiento que si no le gusta puede cambiar de ruta. Es importante para todos los que estamos trabajando aquí estar involucrados y no es algo estático. Todos hemos evolucionado, incluso si estamos en el mismo campo, la investigación ha cambiado, ha variado su foco, su objeto de estudio, hablando con colegas, etcétera, y tener ese enfoque flexible al campo. Y como han dicho los otros, mi lenguaje puede ser algo que le moleste a los otros. Entonces, si no les responden, vuelvan a escribir un correo. Si sé que está ocupado, pero tenerlo ahí presente. Y le digo a todos los estudiantes, porque los correos a veces simplemente se pierden. Yo escribo correos a personas para entrevistarlos y nunca me responden. Entonces lo vuelvo a enviar y otra vez. Y así es como lo logro. Así ha sido toda mi carrera, siguiendo, golpeando las puertas hasta que alguien quiera sentarse conmigo y hablar. Para mí, eso ha sido un buen consejo. No sean tímidos. La gente quiere hablar de su trabajo, quieren compartir su experiencia. Y ser tutor me parece que es lo que hace que la asociación sea lo que es. Entonces yo participaría en grupos de interés también y construir sus propias cohortes de colegas, porque serán las personas que los van a guiar a medida que avancen por el campo y construir una cohorte muy fuerte. Hasta ahí. Pero ya se nos acabó el tiempo. Sí, creo que es un buen punto, Erika. Algo que surgió en la última sesión es la importancia. Sí. No alcancé a leer lo que mostró la importancia de mirar a los tutores y líderes y construir relaciones de forma horizontal, porque van a ser personas que nos acompañen día a día durante décadas de la carrera. Bien, Jeff, pero ya son las 12:30. Ya se acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Veo que ya otros levantaron la mano. Tenemos la noción del objetivo. Es lo que nos anima en lugar de cambiar de descreencia a ningún punto de vista. Con los investigadores, los profesores hace 25 años queríamos involucrarnos y encontrábamos muchos menos que estaban dispuestos y si no los encontrábamos seguíamos buscando porque ahí estaban. Como dijo Erika, es una comunidad que nos puede ayudar a guiar. Lo otro es que no nos limitemos a la construcción de paz ambiental en otra parte, es decir, no hay que viajar para hacer investigación internacional y tratar de entender desde la perspectiva de investigación o ser voluntarios, participar en actividades continuas. Eso lo hemos hecho. Créanme, creo que tenemos recursos naturales y conflicto en todas partes, en los Estados Unidos, en el corazón de la extracción, y hay personas que están involucradas. Hay algunos en la reunión que lo han resaltado de forma muy elocuente, y el punto de Stacy acá acerca de los minerales, creo que sí, de cierta forma se relaciona con
los renovables y metodologías, casos que queremos estudiar y en las cuales participar. Bueno, creo que aparte de la educación formal, aprender haciendo. Hay muchas instituciones representadas aquí en la conferencia en donde uno puede conectarse y en especial ahora con todo lo virtual que se acepta para conectarse. Entonces no debería ser difícil que uno tenga que gastar dinero e ir a alguna parte, ir a Washington, Nueva York, sino puede trabajar desde su lugar de una forma más accesible. Bien, Stacy. Brevemente también me encanta el punto de Ken sobre el final objetivo, pero podemos hablar de los dos objetivos finales si están interesados en posconflicto, reconstrucción, traerlo a la comunidad y me parece que es parte de la riqueza y parte de las agendas. Me gusta el punto de Jeff acerca de no imaginarnos que tenemos que ir a un lugar lejano, remoto, distante y no siempre el país en desarrollo, el mundo en desarrollo, son los pacientes. Hace 20 años estábamos aquí como que defendiendo el medio ambiente y la causa de guerra de las personas que estaban en Canadá y Estados Unidos y en Europa, mirando simplemente en el sur global. Entonces, creo que una de las formas de superar eso es abordarlo, un buen intercambio con los estudiantes de doctorado, mirar las publicaciones, es algo muy útil. Hay muchos estudios sobre CPA en Irlanda, por ejemplo, cuando salió el Reino Unido con Brexit, muchos temas en ese sentido. Entonces, los propios fines para traerlos a la comunidad y encontrar nuevos objetivos y hacer nuevas conexiones. I find it always difficult to give. Creo que ya han dicho todos han dicho todo. No sabría, Soto, en los últimos 32 años he estado aquí en el mismo edificio. No he ido a otro lado, pero entonces, bueno, para ponerle contexto, es el final del día bueno aquí. Si lo miramos, es muy importante el tomar riesgos. Debemos tomar riesgos si queremos hacer investigación y que queremos disfrutarla. Por esto es importante que encontremos un tema y en ese contexto se tome el riesgo y al mismo tiempo escuchar a los tutores que puedan encontrar, porque eso también es algo bueno, escuchar a los que tienen experiencia. Entonces es una combinación de tomar riesgo y escuchar consejos al mismo tiempo. Puedo decirles rápidamente que revisé un correo, no me acuerdo cuándo, de Ken y Jeff para que no fuera parte de un proyecto y tenía que ver con conflicto. Entonces sonaba como algo raro, un tema muy raro, el conflicto ambiental. Van a hablar de, no sé, intermediación de paz, pero luego de pronto los escuché y dije, bueno, son buena gente y me hice parte del grupo y esto de alguna forma nos condujo. Uno tiene que moverse en nuevas áreas, aceptar riesgo y encontrar otras cosas. De otra forma, uno siempre se queda siempre con la misma área, zona de comodidad. Y luego llega una crisis académica o algo así. Entonces, es un tema muy importante el tener esa mente abierta, tomar riesgos, mirar cuáles son las otras áreas que se comentan y uno debe tener una pasión por el tema. Y si no, dedicarse a otra cosa. No es un mal consejo de alguien que dice que no tenía nada que aconsejar. Sí, me parece que es una comunidad que apoya y colabora y queremos ver que todos tengan éxito. Sí, tenemos este principio de amabilidad que se practica
El hecho de Ken y Jeff dicen, son buena gente, dice, bueno, entonces hagámoslo. Creo que eso dice mucho del campo. I'm glad Bien, you singled gracias. out Ken and Jeff and not the rest of us. Menos mal que dijeron que Ken y Jeff son los chéveres y no el resto de nosotros. Sí, claro, todos. No, I mean, that really build up the partnership. So, Yes. I think when Ashok says that he thinks that I'm nice or kind, it's time to end. Qué bueno que digan que son chéveres, no somos chéveres. Bueno, es hora de terminar el panel. Gracias a todos, muchísimas gracias por el trabajo que han hecho, todo el apoyo que nos han dado. Hay muchos nombres en el listado de participantes que han intervenido y han trabajado en los últimos 20 y algo años. Es un esfuerzo de equipo. Es un gran placer estar con ustedes hoy y gracias de nuevo. Gracias por la ayuda. Y bueno, voy a guardar lo que está en el chat. Si alguien quiere que se lo envíe, díganme porque les pasó algo y les puedo compartir. Les puedo escribir aquí mi correo. Pero ya pueden salir. Muchas gracias. Gracias a todos. Qué bueno verlos. yeah, thank you. Lo mismo aquí. Bye, Chao. everyone. Gracias. Thank you, Ramesh. Adiós.